Y qué bueno que es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, por la voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. Así que, me parece, hermanos, si para comenzar oramos, pedimos al Señor para que nos pueda guiar en esta hora. Si alguien puede ver los niños, por favor, para que bajen el ruido. Oramos, pedimos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, Dios mío, Señor. Tu pueblo, Señor, se ha reunido en este día para darte gloria, para darte honor, Señor. Venimos, Señor, a este lugar, Señor, a congregarnos, Señor bendito, porque solamente tú, Señor, traes bendición, Señor, en medio de tu pueblo. Tu Espíritu, Señor, nos guía, Señor, y a través de tu palabra, Dios bendito, Señor, podemos tener el conocimiento de quién tú eres, Señor, y poder conocerte cada día más. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, que sea esa lámpara, Señor, que ilumina nuestras vidas, Dios mío, que sea esa guía, Señor, en la cual debemos caminar, que sea nuestro refugio, Señor. Y Padre Santo, ponemos este tiempo, Señor, de estudio, Señor, en tus manos. Que seas tú hablando, Señor, al pueblo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 A ver, hermanos, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Entonces, abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. En el capítulo 6, hermanos, desde el versículo 12 en adelante leemos. Dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior a quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos, leemos hasta ahí. Ya la semana pasada estuvimos leyendo estos mismos versículos y habíamos tocado la primera parte y estuvimos hablando acerca de Abraham, pero simplemente poderles recordar, hermanos, muchas veces la memoria es frágil, poderles recordar, hermanos, que el autor de Hebreos llega a este punto. Acordémonos que en los capítulos 6, en la primera parte y casi el final del capítulo 5, trata de un tema, y es el tema de la apostasía. Pero también da un reflejo de cómo uno debería mostrar los frutos verdaderos.
Y da el ejemplo del árbol que cuando llueve, bueno, el árbol es regado y si da buena hierba, qué bueno, pero si da hierba mala, pues es quemada y es desechada y nadie quiere esa hierba. Y por consiguiente da un ejemplo, nos acordamos acerca de las palabras del Señor, que el árbol bueno que da un fruto bueno. Pero muchas veces, hermanos, podemos ver frutos engañosos. Me acuerdo de una oportunidad en la ciudad de Valencia, estábamos recorriendo y me sorprendió a mí porque muchas de las calles están adornadas justamente con naranjos, árboles plantados y se ve la fruta. Y claro, yo decía, uy, qué bueno, acá uno puede recoger naranjos y llevarse a su casa porque están ahí plantados. Luego me explicaron que no, que justamente lo que eran, aunque eran frutos, no eran frutos para ser comidos, sino prácticamente como decorativos, que no era bueno y no era apropiado para ser humano comido. Pero uno que lo ve, al menos yo que lo vi ahí, dije, bueno, puedo aprovechar de esto. Pues de la misma manera, hermanos, muchas veces hay gente que aparentemente tienen una apariencia de piedad, pero que en realidad no son creyentes genuinos. Entonces, el autor de Hebreos nos ayuda a comprender que esa gente pudo haber vivido de una manera religiosa, con buena moral, con buenos valores, pero que en el fondo, como dice la palabra del Señor, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestara justamente que no era el pueblo de Dios. Vendrán en medio de vosotros muchos engañadores que querrán devorar el rebaño. Ovejas, aparentemente, pero que están vestidas de una manera, pero que en el fondo son lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Pero hay una parte importante justamente del autor de los Hebreos que resalta el perseverar. Y ese es el tema que justamente vemos aquí en Hebreos, y es la perseverancia. Simplemente para leerles, en el versículo 12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y ahí es el punto. ¿Cómo saber si verdaderamente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, pues, primeramente tenemos que hacer esas obras que por gratitud a Dios antes no lo hacíamos. Cuando ha habido un cambio de vida, y doy el ejemplo de Pablo o Saulo, que perseguía a la iglesia, cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Y por consiguiente, él ahora ya no perseguía a la iglesia, sino que lo que hacía justamente era predicar a Cristo. Saulo, que había recibido cartas para perseguir a la iglesia, traerlos para que sean juzgados, sean apedreados. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal cambio? Aquella persona que antes servía a los intereses religiosos de la época, pensando que estaba haciendo un bien a Dios o sirviéndole a Dios, en realidad estaba en contra de lo que Dios había establecido. Pablo, le dijo el Señor, dura cosa es darte golpes contra un clavo. Así estaba Pablo, pensando que estaba haciendo buenas cosas para Dios. Dios le hace ver la realidad. Te estás dando golpes contra un clavo. Te estás perjudicando tú mismo. Pablo entendió
y cambió su vida. Y empezó a servir a Dios y a perseverar en este camino, en este nuevo llamado. Perseveraba. Pues el autor de los Hebreos hace ese llamado a no ser perezosos, sino que a seguir, a perseverar, a imitar a aquellos hombres que recibieron esas promesas. Y muestra de ese ejemplo es Abraham, que recibió esa promesa. Por eso dice bien claro que Abraham recibió la promesa de parte de Dios. Y Dios le dijo: te bendeciré en gran manera, multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y es cierto, hermanos, en algún punto, nosotros muchas veces cuando queremos comunicar algo o una verdad, muchas veces, hermanos, la gente no cree. Entonces, cuando somos pequeños venimos y decimos: no, sí, te cuento que fulano, mengano, se cayó o hizo cualquier cosa o me he enterado de esto, y la gente a veces no cree y dice, y uno, para poder ser creíble, ¿qué es lo que hace? Empieza a jurar, ¿no? Te lo juro, en verdad. O sea que no solamente bastaba el dicho, sino que añadía un juramento para poder asegurar que lo que estaba diciendo era cierto. Y la gente, bueno, pues, al escuchar el juramento, entonces como que tomaba mejor atención y decía: ah, ¿en verdad? Bueno, pues aquí el texto dice bien claro que los seres humanos juramos por alguien superior a ellos mismos. No, decimos: te lo juro por mi madre, te lo juro por mi padre, porque pensamos personas superiores a nosotros mismos. Te lo juro por mis hijos. Créeme lo que te estoy diciendo. Ahora, hermanos, Dios no solamente le hizo una promesa a Abraham. Yo te prometo, Abraham, esto: yo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Aun cuando Abraham no tenía hijos y su esposa estéril, y ya en una edad muy avanzada. Sino que Dios hace un juramento. Vayamos, hermanos, a Génesis. En el capítulo 15, dice en el versículo 1: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes, de todo lo que tenga, será Eliezer de Damasco, de la ciudad de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados, mi esclavo, el que me sirve. Versículo 4 dice: no, le dice Dios, ese hombre no va a ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia.
Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo, lo justificó. Además le dijo: yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tortola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad, con grandes riquezas, que es la liberación que a través de Moisés Dios dio la victoria. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Versículo 17: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaba entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y ahí menciona a los pueblos que vivían en ese entonces y que iban a ser entregados al pueblo de Israel. Los iban a conquistar. Pero miren esta escena. Abraham había partido los animales, lo había puesto y estaba ahí ahuyentando a los animales. De repente, cuando él cae la noche y ve, ¿qué es lo que ve? Una antorcha sostenida, pasando en medio de los animales. Dios haciendo un pacto con Abraham. Dios haciendo un pacto con Abraham. Génesis 22. Había explicado la semana pasada, es cuando Dios le pide, ya había nacido Isaac, y Dios le pide a su único hijo: ven y entrégamelo, ofrécemelo en sacrificio. Y cuando Abraham ya iba a enterrar el cuchillo para sacrificar a su hijo, versículo 10 dice: entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y en ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Versículo 15: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor,
que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tremendo, hermanos. Que no solamente Dios haya dicho la promesa. ¿Era suficiente? Claro que sí, porque es palabra de Dios. Pero sino que, viendo la obediencia de Abraham, dijo: Abraham, te juro por mí mismo, no hay ser más superior que nuestro Dios. Los hombres juramos por alguien superior a nosotros. Así dice el texto. Pero Dios jura por Él mismo. Porque no hay nadie más superior que Él. No existe, pero no hay otro Dios. Nuestro Dios es el único. Veamos en Hebreos. ¿Por qué lo hizo así? Versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, que no se mueve, que no varía, que no va a cambiar, que su propósito permanece. Se puede caer la tierra, hermano, pero lo que Él ha dicho permanece y lo cumplirá. Todo se va a cumplir. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Para demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, que permanece, que no se mueve, la confirmó también con un juramento. ¿Y por qué lo hizo así? Lo hizo así para que mediante esa promesa y el juramento, y vuelve a resaltar, que son dos realidades inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta. Vean cómo resalta el autor de los Hebreos. En estos pequeños versículos, 2 versículos que hemos recibido, es inmutable para mostrar claramente inmutable. Y nuevamente, que estas dos realidades son inmutables. Y termina diciendo que es imposible que Dios mienta. ¡Wow! Tengamos, y esta es la parte importante, tengamos un estímulo poderoso. Eso es lo que quiere enfocar el autor de Hebreos. Que viendo esa verdad, sabiendo la promesa de Dios, que tenemos un Dios que va a cumplir su promesa, eso debe producir en el creyente, el que ha confiado en Dios, el que pone su vida el servicio del Señor, el que le ha entregado su ser, que debe producir un estímulo poderoso. ¿Cómo lo tienen ustedes en la Reina Valera? Si alguien puede leer la Reina Valera. ¿Cuál? ¿Qué? Capítulo 6, versículo 18. Dice así: De Hebreos. para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hasta ahí nomás, hermano, muchas gracias. Okay. Un fuertísimo consuelo. Lo tradujo Reina Valera en un fuertísimo consuelo, como si fuera un abrazo firme.
La NBI lo traduce en un sentido, porque la palabra se puede utilizar como estímulo, como consuelo, un estímulo poderoso, un impulso que nos lleva hacia adelante, que nos mantiene en esa expectativa, que nos llena el alma, un impulso. Cuando vemos a nuestros hijos, a lo mejor cuando son pequeños y vemos que va a caer, automáticamente ¿qué hacemos? Está ahí el niño ahí y vemos que va a tropezar, se va a caer, ¿qué hacemos? Sin pensarlo, hermano, ¿qué hacemos? Salimos. Uno se pone a pensar, ¿y ve? Se caerá. No, automáticamente ponemos la mano, estiramos la mano. Eso es lo que quiere mostrar el autor de Hebreos. Que el tener confianza en Dios, en creerle a Él, porque Él no miente, porque Él cumple su promesa, porque nos ha dado esa herencia, porque somos herederos, porque Él es fiel, produzca en nosotros ese estímulo hacia adelante, a la perseverancia, a continuar, a mostrar las obras. Sigamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Buscando refugio. Ya había explicado en una oportunidad acerca del refugio, simplemente para darle la idea. Resulta que, supongamos, alguien está trabajando y por accidente se le cae un martillo y justamente una persona que está pasando por debajo le cae el martillo y lo mata. Entonces el familiar que se entera, lo que va a producir en el corazón de esa persona es: voy a buscar a este, ¿dónde está? Y claro, uno llevado por la ira, por el enojo, por ver la situación, puede hacer locuras. Y no da tiempo para poder, cálmate un segundo, te voy a explicar lo que pasó. ¡Ay! Llega con el otro martillo y ¡plá! Y lo mata. Entonces Dios establece lugares de refugio. Cuando haya una escena parecida o alguien mata por accidente o sucede una desgracia y que quiere aclarar la situación, pero por justamente las personas que van a salir corriendo detrás de él pidiendo justicia, que es una demanda del ser humano. Entonces esta persona pueda tener un lugar llamado refugio. Entonces salga corriendo, se me cayó el martillo, va a ver a la persona, ve la mujer ahí tirada, está muerta, no responde, Dios mío, se me cayó el martillo, no quería matarla. La gente se acerca y dice: ¿qué pasó? Se me cayó y todo. Y nos falta alguien que va a decir al esposo. Y el esposo viene corriendo y lo ve de lejos y dice: ¡ahí viene! ¿Qué debo hacer? Voy corriendo. ¿A dónde? Al lugar de refugio. Antes que me alcance. Porque si alcanza me mata. Y así sucedía. Corría hacia el refugio. Llegaban ahí. Tocaba y decía: quiero refugio, ábrame la puerta. Y entraba. El hombre llegaba y decía: sí, ha caído. Y pasaba un juicio donde se podía aclarar las cosas. Y donde había una retribución. Y se aplicaba justicia. Entonces, hermanos, para terminar, la Biblia nos explica que el ser humano, nacido en pecado, engendrado en pecado, está apartado de Dios, ha ofendido a Dios. Y Dios sale a nuestro encuentro. Si sale a nuestro encuentro y nos coge antes que lleguemos al refugio, recibiremos justicia.
La paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es grande, hermanos, que es grande, amigo, usted que nos visita, pero Dios, que es grande en misericordia, que es grande en misericordia, ha previsto a Cristo, su único Hijo, y Él es nuestro refugio. Cuando Dios salga a buscarnos, que nos pillen el refugio en Cristo. Entonces, la ira de Dios es aplacada, porque Él pagó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra ofensa, la enemistad que teníamos con Dios. Y Dios nos da misericordia. Dios nos da misericordia. La gente tiene que saber que este mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios ha previsto un camino de salvación. Corramos. Y que entremos en ese refugio. Que es Cristo. Termino, hermanos. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estos últimos versículos 19 y 20 los tocaremos no el domingo que viene, sino el siguiente. Y así culminaremos el capítulo 6. Pero demos gracias a Dios. El que ha creído está agradecido con Dios. Porque Dios salió al encuentro. Y en vez de darle la paga merecida, que es la muerte, nos dio vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pudiste haber destruido el mundo. Ya lo hiciste una vez a través del diluvio y mostraste tu misericordia, Señor, salvando a algunos. Pero tu plan es un plan de misericordia, en la cual, Señor, tuviste que dar a tu Hijo, el único, a morir en una cruz. El mundo lo ve como historia, pero para lo que hemos creído y hemos escuchado el Evangelio, es poder. Es poder, porque transforma la vida del hombre. Porque queríamos antes a buscar a Dios. Queríamos aplacar nuestra conciencia con actos y obras externas. Pero cuando, Maestro, tú saliste a nuestro encuentro, entonces nos dimos cuenta de nuestra gran miseria, de lo desnudos que estábamos, Señor, delante de ti. Que nuestros caminos eran caminos que conducían a una muerte segura. Pero al contemplar la cruz, hemos visto la luz y la esperanza
Y hemos recibido esa promesa, pues no nos negaste a tu Hijo. Bendito sea tu nombre. Bendito seas. No hay Dios como tú, grande y poderoso. Gracias te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.